Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Sonia Venegas Álvarez y les doy la más cordial bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos temas relacionados con la administración pública, los derechos de los ciudadanos, la justicia administrativa, el derecho administrativo, entre otros. La emisión de hoy hablaremos sobre un tema importantísimo, un tema que pues es con lo que estamos conviviendo todos los días, con un tema como lo es la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad interior. Para ello hemos invitado al doctor Emilio Bizarretea Rosales, un gran experto en estos temas. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, doctora. Un placer y un honor estar aquí con usted y su generoso auditorio. Qué amable. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Yus Multimedia desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Universidad a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y si no están atrapados en el tráfico de viernes, esperemos que con la contingencia pues esto sea un poco más leve. Mándenos sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook en Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Pues bien, vamos a iniciar con este tema que seguramente la hora va a resultar insuficiente. Doctor Emilio Bizarretea, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. ¿Pudiera dar una breve introducción a nuestra audiencia sobre este tema tan candente? Desde luego que sí, doctora. Fíjese usted que el tema puede ser abordado desde distintas ópticas. Desde luego puede ser observado y analizado a partir de los trazos jurídicos, constitucionales que tenemos, administrativos que se nos presentan cotidianamente. También tiene una vertiente política internacional por las mismas circunstancias en que se ha ido integrando. El tema de la seguridad es un tema muy antiguo, realmente viene con la humanidad propiamente dicho. Sin embargo, en el caso específico de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública han cobrado una relevancia porque el impacto negativo, es decir, la inseguridad, ha cobrado realmente intereses muy altos y ha tenido repercusión no solamente para la vida gubernamental, sino para la vida social en general. Entonces, el constituyente permanente, en su ámbito, ha logrado ir actualizando estos regímenes legales que se requieren para atender un problema, y un problema realmente serio, en estos tiempos podríamos decir que hasta grave, pero las consideraciones por el marco institucional con los que tutelan de una o de otra manera estas tareas nos dan cierta tranquilidad, no lo suficiente como para olvidarnos del tema, y eso creo que hay que tomarlo en consideración. Tenemos que avanzar porque la inseguridad no para, trabaja en términos estrictos de aquellos que cometen delitos, y en estos temas en particular de delincuencia organizada generan realmente un conflicto que va más allá de las 24 horas. Trabajan 72 horas de un día y todavía más, entonces no puede haber que haya un momento de descanso. La verdad no existen, y esto creo que va a ser explicado a lo largo de nuestra charla, y creo que nos debe llevar a esto. Primero, la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad interior tienen como objetivo brindar las tres. En primer lugar, un ámbito de confianza que fortalezca la vida cotidiana, no solamente en términos de los bienes y las personas, las familias, sino que coadyuve a algo que es fundamental, que es el desarrollo de la nación, este colectivo. Esta primera aproximación nos va a llevar a nosotros a reflexionar en una
reflexión, que lo quiero insistir aunque suene redundante, más allá de nuestra propia legislación. Para nuestro auditorio, para los compañeros de nuestra Facultad de Derecho, hay que decirles que ellos conocen el tema en términos jurídicos, que existe la Ley de Seguridad Nacional, la que atiende los asuntos de seguridad pública, y obviamente en el caso específico de la seguridad interior tenemos un registro muy señalado que aparece como punto de partida en el artículo 89 constitucional de las facultades y obligaciones del presidente, en el párrafo sexto, donde la seguridad interior es un tema que cae bajo sus atribuciones, bajo su responsabilidad y sus encomiendas, y ello nos permite hacer todo un tejido de cómo funciona, de cómo opera y cuáles han sido los avances, cuáles son las dificultades que en este tenemos, y desde luego el tema de la crítica, lo que le falta, lo que le sobra, lo que necesitamos hacer y los ámbitos de competencia. Es un tema que, como lo hemos señalado, al momento en que se establece la seguridad y se califica, nos permite a nosotros ubicar adecuadamente cuál es el ámbito de competencia de cada quien. Es un tema no fácil, también hay que decirlo, es complejo, es poliédrico, dicen algunos, por las distintas caras que asoman, oceánico por la complejidad que ha tenido, pero yo creo que contamos en México con los elementos suficientes, con grupos de analistas en nuestras facultades, en la UNAM, hay que decirlo, existen elementos suficientes para valorar, analizar y dar los pasos que se requieren. Claro está, como siempre en ocasiones, hay retrasos, hay elementos que la sociedad quisieran casi que se resolvieran de inmediato, pero también hay que decirles que en algunos casos delicados que se han presentado hay que cumplir con los procedimientos jurídicos establecidos y esos procesos nos llevan tiempo, pero yo creo que existe una gran oportunidad. Ahora, el otro lado, la ciudadanía, mi querida doctora, debo decírselo así, cuando la ciudadanía está solicitando la intervención gubernamental, independientemente de los actos, tiene que tener conciencia de lo que está pidiendo, porque recientemente se han encontrado casos en donde comunidades enteras se vuelven cómplices de la propia delincuencia organizada. Esto es un tema no nuevo, pero sí que llama mucho la atención porque no se esperaba. Comunidades indígenas que defienden los cultivos de drogas en términos de marihuana y amapola que no se esperaba que hubiera, que anteponen escudos humanos, comunidades urbanas, semiurbanas, esto de los huachicoleros que comentábamos hace unos momentos, es de llamar la atención y preocupa porque estamos separando los alcances de esta discusión, de esta trilogía de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior, que va a tener que ver en algunos casos con quienes no solamente la tutelan, sino quienes tienen la oportunidad jurídica y política de hacer una verdadera intervención. Y bueno, pues por lo que usted nos señala, como que los tres conceptos también se van entremezclando, ¿no? Lo que pues originalmente era esta preocupación por la seguridad física, patrimonial de la sociedad, pues a veces se ve tan amenazada que se vuelve ya un problema de otro rango, y esto me recuerda un poco, no sé, que le traiga usted a la mente, pero aquella vez que Calderón dijo que iniciaba una guerra en contra de la delincuencia y se vistió de militar, ¿verdad? Claro, ese acontecimiento marcó realmente un fenómeno social y político en nuestro país. Lo que él denominó al inicio de su administración, el presidente Calderón hablaba de una guerra contra los delincuentes, de una guerra contra los narcos, de una guerra contra las drogas. El concepto fue revalorado porque se dio cuenta, él mismo lo hizo casi al final de su administración, de que en realidad lo que estaba ocurriendo no era una guerra con los términos formales, técnicos, digamos, y que obviamente tiene un impacto en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
lo que él estaba hablando era ya de una manera quizás un poco más precisa, aunque sonara más desglosada, una lucha contra el crimen y la delincuencia. Que eso ocurre, que además institucionalmente está señalado y que a veces genera un problema porque, siendo él el jefe del Ejecutivo Federal, nos planteaba dificultades en su coordinación. Nos planteaba en su coordinación con los otros dos poderes, los gobiernos estatales y los municipales. Y esas decisiones que él tomó fue importante, pero lamentablemente no tuvo la respuesta idónea para colocar a los responsables por complicidad o por omisión, ¿sí?, en el sitio que les correspondía, que era, después de un buen juicio, realmente quedar prisioneros a purgar la condena por el daño que le estaban haciendo a la sociedad. Lamentablemente es una situación que ahora se ha cuestionado y que llevaría un enfrentamiento en los últimos 15 años que lleva este proceso, si es que miramos como una continuidad algunas de las estrategias de seguridad del presidente Peña, que obviamente hubo un intento de deslinde, pero que ahora, ante estos reintentos de la propia delincuencia organizada, de pronto pareciera ser que se ha incrementado no solamente la violencia criminal, sino los hechos delictivos relacionados con el narcotráfico. Pero esa es una historia más contemporánea que vale la pena revalorar, maestra. Sí, desde luego el problema que nos ocupa hoy, pues las estadísticas muestran un incremento en el índice de criminalidad y también en el daño que se produce, ¿no? Porque, pues, hombre, si pensamos en estadísticas de homicidios, es increíble ver las cifras que estamos viendo y que estamos viviendo hoy en día. Y por otro lado, a la par, uno dice, los presupuestos públicos parece ser que estuvieran encaminados en un gran porcentaje a atender estos problemas de seguridad en los 3 niveles de gobierno, y por otro lado, como bien lo señala, la sociedad pues de pronto quisiera ver cosas a más corto plazo. ¿Por qué? Porque se sienten como que están muy al alcance están conviviendo, como usted dice, con el crimen organizado, lo sienten a la vuelta de la esquina, lo sienten en la cuadra que caminan. Digo, para muestra, como diríamos, tenemos un par de botones, tristemente, pues con distinta perspectiva. Seguramente el homicidio de la chica de aquí en el campus universitario, lo cual es muy lamentable por un lado, y con la perspectiva de, pues porque todo parece indicar hacia allá, de ya un crimen o producto del crimen organizado, lo del periodista, lo de los 2 periodistas de esta semana, y estamos hablando de una sola semana. Así es. Tiene usted razón. Fíjese, mi querida doctora, con estos términos. Hace unos días, y voy a aprovechar la oportunidad para también, como dicen en el ámbito político, militar, fijar un poco las mojoneras del caso. Mire, el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres generó una opinión muy fuerte al considerar que México que estábamos primero en un conflicto armado, y segundo, que éramos el segundo lugar después de Siria de homicidios y asesinatos y crímenes así, dicho abiertamente. Realmente hay que decirlo que esa es una posición muy fuerte. Indudablemente que hay dificultades en los temas que tienen que ver con el incremento de la violencia. Indudablemente que no creemos, porque esto hay que decirlo así, que sea solamente un conflicto entre los grupos organizados de delincuentes que luchan por conquistar la plaza. Ese es un objetivo primario, pero no el único, porque ha tenido defecciones tanto del ámbito de las Fuerzas Armadas y policíacas como del ámbito de la sociedad, que no tienen nada que ver con este tipo de delincuencia.
Sin embargo, el tema es relevante ahora porque nos muestra las dificultades que tenemos. Otro problema que usted acaba de mencionar, la inversión que se ha hecho en términos de la seguridad pública y la seguridad nacional debiera de ser, como dicen algunos analistas, suficiente para haber erradicado, no controlado. El objetivo debe ser erradicar, es decir, cortar de tajo, eliminar en absoluto este problema, porque sí tiene diferentes consecuencias y repercusiones en la sociedad. Ya no son solamente los jóvenes, no son solamente las mujeres, son las actividades productivas, todos los comercios, el famoso derecho de piso que está detrás, los secuestros, los homicidios, como este que usted menciona tristemente en el campus universitario. Nos duele, pero más allá de ese dolor que una tragedia como esta pueda generar, como ha ocurrido con el caso de los 43 de Iguala, como otros elementos que están, hay que decirlo de esta manera, muchas voces piden también que los militares en el ámbito de estas tres seguridades regresen a sus cuarteles. Los militares, hay que decirlo, tuvieron que entrar a esta lucha porque carecíamos no solamente de policías en términos de un profesionalismo local, municipal, estatal, incluso federal, ¿sí? La creación de la Gendarmería o de la Policía Federal es reciente, no tiene ni un sexenio, para decirlo en términos políticos, y sin embargo es importante señalarlo. La presencia de un grupo militar de Fuerzas Armadas en un lugar per se no necesariamente implica la desaparición de este problema, que tiene un tejido muy alto porque ha logrado realmente involucrarse precisamente con el tejido social. Y esto hay que decirlo, muchas veces tenemos dificultades en términos del análisis que uno realiza o la investigación que ve cotidianamente cuando valora, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué los protegen? ¿Quién está? Puede haber un acto de corrupción de una autoridad o de un miembro de alguno de los grupos estatales, municipales o federales, incluso por la intervención o introducción que la delincuencia organizada ha logrado. Pero también hay que decirlo, ese es un tema muy fuerte en el que debiéramos de ver esas omisiones, y esas omisiones nos deben llevar a entender toda la trama que hay de gobernabilidad, de derechos humanos y del ámbito de estas tres formas de seguridad, de la nacional, de la pública y obviamente de la seguridad interior. Esa es la parte en la que nos encontramos por ahora, maestra. Bueno, vamos a hacer un breve corte para anuncios institucionales y estamos en unos minutos de regreso con el doctor Emilio Bizarretea Rosales, especialista en temas de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior.